de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición sea sobre él, y con el permiso de nuestro Morey Abraham Jacob, líder de esta comunidad Beit Tefilá, acá en Maracay, Venezuela. La bendición del Altísimo sea sobre él y sobre cada uno de ustedes. Baruch Hashem. Shabbat Shalom. Bueno, hoy tenemos una porción importante y sobre todo esta porción toma relevancia cuando entendemos el tiempo que estamos viviendo, interpretar esta porción de la Torá sin tener en cuenta el tiempo hebreo de nuestro lugar, de nuestro calendario, es tener una pérdida espiritual enorme. Y por lo tanto, para poder entonces lograr extraer la mayor riqueza espiritual de esta porción, es importante entonces que nos ubiquemos en el tiempo que estamos ahorita. Hemos estado de alguna manera celebrando, aunque quizás no es el término más correcto, algunos acontecimientos importantes que marcaron la historia de nuestro pueblo Israel. El primer acontecimiento fue la entrega de la Torá, Matán Torá, que ese evento extraordinario se celebra y se conmemora cada año en una festividad maravillosa que tiene por nombre la fiesta de Shavuot. Y creo que todavía está fresca en nuestra memoria la bendición espiritual que pudimos recibir en esa festividad. Y Shavuot representa la aceptación de nuestro pueblo de comprometerse con Hashem a vivir no según los estándares de las naciones, sino según los caminos de Hashem. Y en Shavuot escuchamos, de hecho no solamente lo escuchamos en hebreo, sino que cierta tradición de nuestro pueblo nos afirma que cuando Hashem hablaba, en ese instante, las palabras de la Torá eran traducidas en lenguas de fuego a los 70 idiomas que existían en aquel momento. Uno se puede imaginar lo extraordinario de ese acontecimiento. Imagínate Hashem diciendo, Ani Hashem, yo soy el Eterno. Simultáneamente traduciéndose a los 70 idiomas de aquel momento, en lenguas de fuego. Un evento parecido ocurrió cuando nuestro pueblo estuvo en el Beit Hamikdash. Después de la muerte de nuestro Ribi, estaban congregados celebrando Shavuot y se derramó la Ruach HaKodesh en lenguas de fuego, como lo que había ocurrido en Har Sinai, precisamente en una festividad de Shavuot. Bueno, luego de este acontecimiento, de esa aceptación por parte de nuestro pueblo, Israel espera las órdenes e instrucciones de Hashem
Y Moshe se dispone a subir al monte Sinaí para recibir las tablas con esas palabras que el pueblo había escuchado y había aceptado en ese momento. Y Moshe se ausenta de nuestro pueblo durante 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Y el pueblo que está abajo en la montaña se impacienta. Y comienzan a proponer construir un Dios que pudiera guiarlo en el camino. Porque de Moshe no sabían nada. Y es allí que bajo presión llevan a Aarón Jacob, que en ese momento todavía no era sacerdote, a construirles un becerro de oro. Y cuando Moshe desciende con las 2 tablas de piedra que Hashem le había entregado como resultado de esa aceptación, se encuentra con tremendo espectáculo. Aquellas palabras que nuestro pueblo había escuchado: yo soy el Eterno que te sacó de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, como que se olvidaron. Y ahora tenían un ídolo, el cual estaban adorando y sirviendo en ese momento. Cuando Moshe ve este escenario, toma estas 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, las arroja, las destruye y causa que el pueblo sea castigado en ese momento por ese terrible pecado. Ese día que Moshe Rabbeinu bajó del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra en sus manos, era el día del 17 del 4º mes, o conocido como el 17 de Tammuz. Shiva Asar Betamuz. Y hoy en día conmemoramos o recordamos esa tragedia ayunando, afligiendo por causa de tal terrible pecado. De hace poco estuvimos haciendo ese ayuno. Bueno, ¿qué ocurrió? Moshe vuelve a subir al monte otra vez por 40 días y 40 noches, pero esta vez a interceder delante de Hashem, a pedirle a Hashem que perdone a su pueblo, que sacó de Egipto. Y comienza Moshe durante esos 40 días y 40 noches a interceder por Israel. Cuando Moshe desciende de la montaña, era el último día del mes de Av, que es el mes que estamos ahorita viviendo. En otras palabras, un día como hoy, Moshe aún se encontraba en la montaña, intercediendo a favor de Israel para que Hashem perdonara el terrible pecado del becerro de oro. Y eso espiritualmente tiene su repercusión, porque ese clamor de Moshe en este momento aún se escucha en el cielo a favor de todos nosotros y a favor de todo Israel. Y una vez que Moshe desciende, recibe la orden divina: prepárate 2 tablas de piedra como las primeras y sube otra vez al monte. Y Moshe asciende a la montaña el 1 de Elul, para estar otra vez 40 días y 40 noches en la montaña, recibiendo instrucciones de Dios y pudiendo entonces de esta manera
traer la renovación del pacto como señal que Hashem perdonó a su pueblo. ¿Y cuando Moshe desciende de la montaña? El día de Tishrei, que es el día que conmemoramos todos los años con el ayuno de Yom Kippur o Yom HaKippurim, el día de la expiación de nuestros pecados. Fue el día en que Moshe desciende a la montaña con las nuevas tablas como señal que Dios había perdonado a todo Israel. Ya podemos ubicarnos en el tiempo del calendario hebreo que estamos viviendo. Por un lado, estamos en el tiempo que Moshe está en la montaña intercediendo. Pero por otro lado, nos estamos acercando al día en que Moshe vuelve a ascender a la montaña para entrar en un periodo de misericordia que se conoce como el mes de Elul. El mes de Elul. Y eso lo tenemos que tener fresco en nuestras mentes. Creo que la semana pasada les explicamos un poco acerca de qué significaba el término Elul y todo esto. En este contexto, entonces nos encontramos con esta porción de la Torá que tiene por nombre la Parashá Ekev. Ekev. ¿Y qué significa el término Ekev? Creo que todos lo tienen bien claro y fresco porque seguramente nuestro Moré Abraham Jacob estuvo explicándoles previamente acerca de este término importante. Pero por amor a los que están conectados con nosotros en este momento, recibiendo esta enseñanza vía online, pudiéramos decir que el término Ekev tiene varias traducciones. No hay una traducción exacta para referirnos al término Ekev. Por ejemplo, algunos lo traducen como a causa de, o por consecuencia de. Otros lo traducen por motivo de, y otros lo traducen como recompensa. En este sentido, pudiéramos traducir la expresión Bejaya Eketif Meum como y sucederá la recompensa por escuchar estos mandamientos. Por lo tanto, acá hay un concepto importante que nosotros tenemos que entender y es lo que vamos a estudiar Bezrat Hashem en esta hora. Recompensa y castigo. Recompensa y castigo. Pero antes de hablar de la recompensa y el castigo, es importante también mencionar algo importante de la raíz Ekev. Porque está asociada, como lo estuvo enseñando nuestro Moré Abraham Jacob, con una palabra hebrea que se escribe con las mismas letras que significa talón. Talón. Y por lo tanto, nuestros sabios, entre ellos un gran exégeta de nuestro pueblo, conocido como Rabbi Shlomo Ben Yitzhaki, popularizado en el mundo como Rashi, enseña que esta palabra Ekev está relacionada con talón para mostrarnos que debemos ser cuidadosos con todos los mandamientos de la Torá. En especial con aquellos mandamientos que las personas suelen pisotear con el talón. Y de ahí la relación entre Ekev y talón. Porque hay mandamientos que uno se descuida. El descuidarse los pisotea. Y Rashi dice, esos mandamientos son los que tienen que tener mayor cuidado. Porque no sabemos cuál es la recompensa de esos mandamientos. Y esta parashá nos pone varios ejemplos, de los cuales quiero destacar dos que son importantes. Aquí en esta parashá tenemos una mitzvah.
un mandamiento que dice, comerás, te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios. ¿Cuál es el mandamiento? Bueno, el mandamiento es comer, saciarte, y luego de que estés satisfecho, saciado, bendiga al Eterno por lo que Él te ha dado. Y este mandamiento de comerás, te saciarás y bendecirás al Eterno es un mandamiento que muchas veces solemos pisotear. Porque después que estamos saciados, hacemos así. Se nos olvida bendecir a Dios. Y por lo tanto, este mandamiento tenemos que tener mucho cuidado con él. De hecho, permítanme decirles algo. La mayoría de la gente, tanto en el cristianismo como en el judaísmo, le da mayor importancia a bendecir a Dios antes de comer. ¿Cierto o falso? La gente ora antes de comer. Y nuestros sabios nos han instruido que debemos declarar una verajá antes de comer. Y es más común en las personas dar gracias antes de comer que después de comer. Pero es más bíblico bendecir después de comer que antes de comer. De hecho, el tema de bendecir antes de comer es rabínico, porque no está en la Torá. Es un mandamiento midé rabonit, es decir, un mandamiento rabínico. Pero bendecir a Dios después de comer es un mandamiento midé oraíta, es decir, de la Torá. De la Torá. Comerás, te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios por la buena tierra que Él te da. Entonces, bendecir a Dios después de comer es un mandamiento que tenemos que esforzarnos a hacer. Mi esposa por ahí está inquieta con eso y creo que va a subir una enseñanza más tarde sobre eso y por lo tanto no quiero profundizar mucho en eso. Pero tenemos una tradición muy bonita sefardí de una canción que podemos entonar después de comer y de esa manera bendecir a Hashem. Esa canción que dice, bendigamos al Altísimo, al Señor que nos crió, démosle agradecimiento por los bienes que Él nos dio. Alabado sea su cados nombre, porque siempre nos ha apiadó. Loada al Señor que es bueno y para siempre su merced. Bendigamos al Altísimo por su ley primeramente, que liga nuestras vidas con el cielo continuamente. Alabado sea su cados nombre, porque siempre nos ha apiadó. Loada al Señor que es bueno y para siempre su merced. Bendigamos al Altísimo por el pan segundamente y también por los manjares que comimos juntamente. Pues comimos y bebimos y alegremente nos apiadó. Loada al Señor que es bueno y para siempre su merced. Bendita sea la casa nuestra, el hogar de su presencia, donde guardamos sus fiestas con alegría y permanencia. Oh, Dula Donai Kitov, Kile Olam Chazor. Oh, Dula Donai Kitov, Kile Olam Chazor.
Pero con esa canción nosotros podemos bendecir al Eterno después de haber comido. ¿Ok? Aunque halajicamente hay ciertas bendiciones establecidas que, como dije anteriormente, seguramente mi esposa va a estar compartiendo porque tiene esa inquietud y quiero dejarle a ella entonces esa oportunidad. ¿Ok? Baruch Hashem. Pero como ese mandamiento que normalmente pisoteamos y olvidamos, tenemos otro mandamiento que nos da esta parashá. Y este mandamiento viene como un recordatorio diario. De hecho, está en los 10 recuerdos diarios que tenemos que hacer todos los días. Y ese mandamiento dice, recuerda que Jasé es el que te da el poder para hacer la riqueza. Y por lo tanto, todo nuestro éxito, todo lo que nosotros podamos hacer, tenemos que reconocer que es gracias a Hashem. Él es el que nos da el poder para hacer la riqueza. Y muchas veces nos olvidamos también de esto. Muchas veces nos olvidamos de esto. Cuando tenemos éxito en las cosas que hacemos, en las cosas que emprendemos, lo hice, lo logré. Y es donde más tenemos que decir Baruch Hashem. Y es por eso que diariamente tenemos que recordar esto. Diariamente, dítelo a ti, es Hashem quien me da el poder para hacer las cosas. Todos los días, en la mañana, recuérdalo. Y vas a ver cómo tu vida va a comenzar a cambiar. Tu vida va a comenzar a cambiar. Porque estás recordando que Dios es el que te va a dar el poder para hacer las riquezas. Entonces es un mandamiento que también tenemos que recordar porque normalmente lo pisoteamos. Lo pisoteamos. Entonces, teniendo esto en cuenta, este preámbulo que hemos hecho, vamos entonces a mencionar con la ayuda del cielo este concepto de recompensa y castigo. Recompensa y castigo. Es un principio bíblico de la Torá que todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Todo lo que tú siembras, vas a cegar. Y por lo tanto, la recompensa va a estar debido a las acciones que tú haces. Lo mismo con el castigo. De hecho, ese mismo principio tenemos que nosotros como padres instruir a nuestros hijos, enseñarlos bajo esta ley, recompensarlos cuando hacen buenas acciones, pero castigarlos cuando hacen malas acciones. Porque de esta manera nuestros hijos entienden que cada acción tiene una consecuencia. Cada acción que realizamos tiene una consecuencia. Si realizamos una buena acción, entonces somos recompensados. Si realizamos una mala acción, entonces lo aleínos somos castigados. Y debido al hecho que enseñan nuestros sabios que toda la Torá está relacionada con los órganos de nuestro cuerpo y las articulaciones de nuestro cuerpo, porque según nuestros sabios establecidos por Maimónides,
enseñan que la Torá contiene 613 mandamientos, de los cuales 365 son mandamientos que la Torá nos ordena no hacer algo. Como por ejemplo, no robar. Cuando no robamos, estamos cumpliendo un mandamiento. O no hablar mal de nuestro prójimo, no calumniar, no hablar falsamente. Cuando no lo hacemos, estamos cumpliendo un mandamiento. Porque son mandamientos que demandan sobre cada uno de nosotros una omisión. No lo hagas. Y hay 248 mandamientos que están relacionados con hacer. Hazlo. Y nuestros sabios nos han dicho que todo esto está relacionado con nuestros órganos y con nuestra articulación. Y por lo tanto, muchas veces gozamos de buena salud gracias a los mandamientos que cumplimos, bien sea por omisión o bien sea por acción. De hecho, ahorita en este momento que estoy hablando, ¿no? Y confesarle que tengo un dolor aquí en el estómago, aquí, desde esta mañana. Y obviamente todo esto es consecuencia de algo. Y nosotros tenemos que aprender a mirar la raíz de las cosas. Porque las cosas que nos ocurren es por causa de algo. Por causa de algo. Y por lo tanto, el concepto de recompensa y castigo nos enseña que nosotros tenemos que mirar cada una de las cosas que nos ocurren, porque esas cosas vienen por causa de una consecuencia. En otras palabras, cuando te está yendo bien, es consecuencia de algo. Pero cuando lo aleino nos está yendo mal, también es consecuencia de algo. Por lo tanto, cualquier aflicción, cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier enfermedad, cualquier cosa que venga a nuestra vida, hay una raíz espiritual que está causando eso. Y por lo tanto, al mirar dentro de nosotros, podemos entonces rectificar la raíz espiritual y cambiar nuestra, voy a usar un término que quizás no sea el más adecuado, pero es el que mejor expresa el concepto, cambiar nuestra suerte. Cambiar nuestra suerte. Nosotros tenemos que tener esta capacidad de poder entender que todas las cosas que ocurren son dirigidas por un Hashem. Y que todas las cosas que ocurren tienen un propósito. Y cuando analizamos esto, somos sabios. Porque aprendemos de nuestros aciertos, pero también aprendemos de nuestra equivocación. Y en eso se basa entonces el concepto de recompensa y castigo. Esto nos hace entender que la Torá tiene recompensa y castigo en este mundo presente. Pero como así tiene recompensa y castigo en este mundo presente, la Torá también tiene recompensa y castigo en el mundo por venir. Y por lo tanto, las cosas que hagas tienen tu repercusión en este mundo, pero también tendrá su repercusión en el mundo por venir. Y es allí donde nosotros tenemos que entender la importancia de cómo vivimos, lo que hacemos, para que las repercusiones de nuestras acciones
nos alcancen tanto en este mundo como en el mundo por venir. Ahora, ¿qué es lo que nos alcanza en este mundo como recompensa de nuestra observancia de nuestros mandamientos? Bueno, Hashem promete que te va a ir bien. Hashem promete que gozaremos de buena salud. Hashem promete que nuestros años de vida serán alargados sobre la tierra. Hashem promete una cantidad de bendiciones a nuestras vidas que nos alcanzan como recompensa de cumplir los mandamientos en este mundo. Lo mismo ocurre con el castigo. De hecho, cuando muchas veces comparamos la lista que la Torá establece para las bendiciones y las maldiciones, muchas veces la lista de las maldiciones es más extensa que la lista de las bendiciones. Ahora, ¿por qué? Porque Hashem es malo, ¿no? En boca de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, solo hay uno bueno, y es Hashem. Entonces, ¿por qué Hashem declara mayor maldición que mayor bendición? Porque Hashem quiere que tú tengas claro cuáles son las consecuencias que vendrán a tu vida si desobedeces. Al ponerte clara y extendida las consecuencias que pueden alcanzarnos si desobedecemos, es con el propósito de que nosotros reflexionemos y nos cuidemos para que esas cosas no nos alcancen. Pero, como dije previamente, no solamente esto tiene un ámbito en este mundo físico, sino también en el mundo por venir. Y la pregunta que tenemos por venir, de acuerdo a nuestra acción. Y es allí donde las escrituras, especialmente nuestra Mishnah Netzarita, establece ciertos conceptos que muchas veces no logramos entender adecuadamente. El concepto de el paraíso y el concepto del infierno. ¿Okay? Son dos conceptos. El paraíso y el infierno. Estos dos conceptos precisamente están relacionados con recompensa y castigo, que es lo que estamos estudiando en este momento. Recompensa y castigo. Pero surge la pregunta, ¿qué es el paraíso y qué es el infierno? ¿Realmente existe un lugar donde vamos a ir, literalmente un lugar donde estaremos disfrutando? ¿O existe un lugar literalmente que es un lago de fuego lleno de azufre que quema? ¿Ok? Tenemos que entender que la Torá habla muchas veces en un lenguaje que nosotros podamos entender. Y para esto, para poder abordar estos temas, nosotros tenemos que tener claro una premisa fundamental. ¿Cuál es nuestra premisa fundamental? Que nuestra mente es limitada, es finita, ¿verdad? Nuestra mente es limitada. Mientras que Dios y el mundo espiritual es ilimitado. Entonces, ¿cómo algo limitado puede entender algo ilimitado? ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Cómo tú puedes entender algo
con tu mente limitada, con tu mente finita, ¿cómo puedes entender algo que no tiene límite? ¿Ok? Cada vez que hablo de estas cosas, siempre recuerdo una metáfora que da nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, y la pasa sobre él, acerca de este asunto. Antes de hablar entonces de estos conceptos de infierno y paraíso, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, ¿ok? Para poder entender lo que quiero establecer como base fundamental antes de poder tocar esos conceptos espirituales de infierno y paraíso. Todos estamos viendo el lugar donde nos encontramos, ¿verdad? En este espacio físico donde nosotros nos encontramos, tenemos altura, ¿verdad? Esta altura se mide desde el piso hasta el techo donde nos encontramos. Tenemos longitud, que es desde esta pared hasta aquella pared, está allá. Y tenemos anchura, ¿ok? Que se mide desde esta pared hasta esta pared. Estas son las tres dimensiones del espacio: altura, longitud y anchura. ¿Por qué te digo esto? Porque en este ejercicio de imaginación que vamos a hacer, vamos a tratar de imaginarnos un mundo donde no exista la altura. Imagínate esta habitación donde nosotros nos encontramos, donde esto no exista. Porque en ese mundo que tú estás tratando de imaginarte no existe la altura. Pregunto, ¿puede existir un mundo donde no haya la altura? ¿No haya esta dimensión de espacio? ¿Puede algo vivir dentro de un mundo donde no haya altura? Nuestra mente inmediatamente nos dice no, porque no podemos imaginarnos un mundo sin la altura. ¿Correcto? Ahora, si a ese mundo donde no existe la altura le quitamos la longitud, entonces trata de imaginarte este lugar donde no exista ni esto ni esto. Y vuélvete a hacer la pregunta, ¿puede existir un mundo donde no exista la altura y la longitud? Nuestra mente dice, no, imposible. Ahora bien, si a ese mundo le quitamos ahora la anchura, se la quitamos, ya no tenemos ni esto, ni tenemos esto, ni tampoco tenemos esto. Nos preguntamos, ¿puede existir un mundo donde no exista todo esto? Nosotros decimos, nuestra mente no se lo puede imaginar. Yo no me puedo imaginar un mundo donde no haya altura, donde no haya anchura y donde haya longitud. Es decir, no hay espacio en ese mundo. Y si a ese mundo le quitamos el tiempo, ¿cómo tú en tu mente finita puedes imaginarte un mundo donde no exista el espacio ni el tiempo? No podemos. Pero ese es el mundo de Hashem, porque Hashem está fuera del espacio y está fuera del tiempo. Tú puedes imaginarte a Hashem cuando ni siquiera puedes imaginarte un mundo donde no exista el espacio y el tiempo. No podemos, porque nuestra mente finita necesita poder asociar a Hashem con algo que conoces.
Entonces, para poder hablarnos de ese mundo espiritual que nuestra mente no puede entender, entonces la Torá y las Escrituras te habla con un lenguaje humano que tú puedas comprender en algo. No es porque eso sea así realmente, sino porque es la única manera en que tú puedes comprender algo. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Algo allá? Entonces tengamos esto en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo imaginarnos a Dios? La Torá nos usa un lenguaje de un anciano lleno de días. Pero realmente Dios es un anciano con una barba. No. Es simplemente un lenguaje para que podamos entender en algo a Dios, porque tenemos que relacionarlo con algo que podemos entenderlo. Y es allí donde también la Torá nos habla de Dios como Padre. Entonces ya hay una relación que nosotros podemos entender porque tenemos padres. Y se nos hace fácil entender la relación padre-hijo. Y entonces la Torá comienza a darnos una serie de conceptos para poder entender algo que sin esos conceptos no pudiéramos nunca entenderlo, porque pertenece a un mundo, a una dimensión que es completamente distinta a nuestro mundo. ¿Pero allá? Entonces, en ese sentido, tenemos que entender el concepto de paraíso y el concepto de infierno. Es realmente el lugar donde nos va, un lugar lleno de árboles. A veces yo trato de imaginarme cómo sería el paraíso y trato de imaginármelo como la Gran Sabana. Un lugar bellísimo acá, la Gran Sabana. De hecho, hay algunos teólogos cristianos que dicen que el paraíso estuvo aquí en América y especialmente allí en la Gran Sabana. De hecho, cuando Cristóbal Colón llegó a esa zona que se metió metieron las embarcaciones por los ríos, ¿verdad? Y entraron en esa selva, Cristóbal Colón dijo, he encontrado el paraíso vivo. Pero el punto que estamos entonces entendiendo es el siguiente. ¿Existe realmente un paraíso como nosotros lo imaginamos? ¿Y existe un infierno como nosotros lo imaginamos? Y es allí donde tenemos que entender que lo que la Torá está utilizando es algo que el ser humano pueda entender para poder comprender la recompensa y el castigo que se vivirá en la eternidad. Hace una pregunta. Si usted agarra un fantasma, tipo la película Los cazafantasmas, no, lo logras agarrar y agarra ese fantasma y lo lanza a un volcán encendido con volcán en erupción, ¿le va a pasar algo al fantasma cuando le lanzas a un volcán en erupción? Porque eso no es materia, no es, ¿entiendes? Es algo espiritual. De hecho, ni siquiera vas a poder agarrar el fantasma. ¿Verdad? No lo puede agarrar y mucho menos le va a hacer algo lanzándolo en un volcán. Un fantasma no se puede quemar porque no es materia. ¿Ok? Cuando la Escritura nos habla del infierno como un lago de fuego, no podemos verlo literalmente. Porque lo que la Torá quiere resaltarnos es el concepto de castigo, sufrimiento, por no haber vivido lo que vivimos.
No es que realmente está el diablo ahí con una paila, ahí dándole ahí, echándole fuego para esperar a las personas, y aquí viene como nos lo presentan las caricaturas. Es simplemente un lenguaje necesario para que la mente pueda asociar eso con sufrimiento y por lo tanto con castigo. Porque cuando tú te imaginas metido en algo que te estás quemando, yo creo que no hay peor sufrimiento que eso. Porque a ti te lanza a lo profundo del mar y en pequeños segundos te mueres, te ahogas. Pero te lanzan a una cosa con fuego y dura rato y quemándote hasta que el sufrimiento te haga morir. Ese es el concepto de sufrimiento que antropomórficamente, metafóricamente, la Torá quiere traerte un concepto, una idea a tu mente para que podamos de alguna manera entender el concepto del infierno. Eso quiere decir que por más que agarres una nave espacial, nunca vas a llegar al paraíso, porque no es un lugar físico. Y por más que excaves en la tierra, nunca vas a llegar al infierno, aunque vas a encontrar un núcleo de fuego en el centro de la tierra, pero eso no es el infierno como tal, porque son conceptos espirituales más que conceptos físicos. ¿Está conmigo o no está conmigo? Porque el espíritu, el alma, no se va a destruir en algo físico, ¿ok? En algo físico. Teniendo esto en cuenta, lo que la Torá viene entonces a instruirnos es recompensa, dándonos la imagen de un paraíso como algo que tú estás disfrutando cuando estás en las Bahamas, cuando estás en la gran sabana allí, en ese confort, en ese disfrute, viendo ese paisaje, cuando ves Mérida con sus montañas, y dices, qué belleza, y tu alma se deleita. Eso es el concepto que la Torá quiere trasladarte para hablarte de la recompensa. Y cuando la Torá te habla de un infierno, lo que la Torá quiere es que tú puedas asociar el castigo con un sufrimiento. Pero no porque físicamente, literalmente sea así. De hecho, en una oportunidad, nuestro Jajam, que la paz y la bendición sea sobre él, enseñaba lo siguiente: la recompensa eterna es la satisfacción de haber hecho lo que tenías que hacer. Es la satisfacción eterna de haber hecho lo que tenías que hacer. Imagínate cómo se siente una persona que después de estudiar una carrera universitaria es llamado para recibir su título y se lo entregan. Imagínate ese sentimiento de satisfacción, lo logré. Lo logré. O cuando una persona, después de tanto luchar, tanto reunir, tantos sacrificios, logra comprarse su casa y dice, lo logré. Ese sentimiento de satisfacción, de decir, lo logré, lo alcancé, lo hice. Baruch Hashem. Ahora, imagínate cuando estés un día y te pasen toda la película de tu vida y diga, Baruch Hashem, frente a cualquier adversidad y frente a cualquier cosa, logré vivir Torah. Entonces, esa satisfacción, ese sentimiento de satisfacción de haber logrado lo que hiciste es el paraíso. Porque no hay nada más satisfactorio que haber alcanzado algo que lograste alcanzar.
Ese es el paraíso, eso es lo que tu alma va a experimentar, satisfacción eterna por haber hecho lo que tenías que hacer. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ahora, ¿qué es el infierno? Imagínate la frustración por no haber hecho algo. Imagínate ese sentimiento de frustración que muchas veces tenemos cuando nos damos cuenta que pudimos haber hecho algo y no lo hicimos y nos sentimos frustrados. Vamos a poner la misma imagen de la universidad, cuando todos tus compañeros se están graduando y tú reprobaste. Y no pudiste graduarte con ellos. Y te sientes dentro de ti frustrado, te sientes mal. Bueno, imagínate ese sentimiento eterno. De una vez que te pongan la película de tu vida y te des cuenta de lo que pudiste haber hecho y no lo hiciste, y esa frustración te consuma eternamente. Eso es el infierno. Ese sentimiento de no haber logrado lo que teníamos que lograr. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? La Torah, las escrituras, nos los da entonces con estos lenguajes para que podamos de alguna manera entender. Teniendo esto en cuenta, nosotros tenemos que entender entonces que tanto esta vida como el mundo por venir están basados en esa recompensa y en ese castigo. Esta vida como el mundo por venir. Y de allí, que si tú tienes eso en mente, tú tienes que entonces esforzarte cada día por guardar la Torá para que no sufras eternamente por no haberlo hecho, sino para que te alegres eternamente por haberlo alcanzado. Y es allí donde lograremos. Si tenemos estas cosas presentes en nuestra vida, entonces nos esforzaremos por cumplir la Torá. El que viene a decirnos, sé cuidadoso. El que viene a decirnos los mandamientos que Hashem nos ha dado es para que los cumplamos, para que tengamos cuidado de ellos, para que vivamos de ellos. El que viene a decirnos, ten en cuenta que tus acciones tienen consecuencias, bien sea positiva o bien sea negativa, y la elección está en tus manos. Hashem nos ayude a tener esto presente. Nuestros sabios, para querernos ayudar en esto, nos enseñaron lo siguiente. Y voy a citar una obra literaria extraordinaria que se las recomiendo a todos ustedes. Se conoce como el Pirkei Avot. El Pirkei Avot nos dice, ten siempre presente que hay un ojo que te ve, un oído que te escucha y que todas tus acciones están siendo escritas en un libro. Y si tus acciones están siendo escritas metafóricamente en un libro, no lo tomes literalmente tampoco, sino metafóricamente, si todas tus acciones están siendo escritas en un libro, entonces daremos cuenta de esas acciones. Y en la eternidad tendremos satisfacción o tendremos un infierno de sufrimiento por no haber alcanzado lo que teníamos que alcanzar. Es que, consecuencia, seamos entonces cuidadosos en poner por obra los mandamientos que Hashem nos ha dado. Shabbat Shalom, Lekulam, que el Eterno les bendiga, les guarde
y que la Torah de Hashem siempre esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén.